Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, tienes que minimizar tu problema. Ahora dile, es necesario que maximices tu fe. El Señor me ha inquietado con este tema porque hemos estado analizando cómo es facilísimo para nosotros los seres humanos, y me incluyo, y ya ustedes verán por qué me incluyo, maximizar lo que nos pasa. Ponemos más grande de lo que realmente es los problemas que nos acontecen, las situaciones diversas que tenemos que enfrentar. Entonces, en nuestra mente, en nuestros corazones, la ponemos como algo muy grande. Entonces, esta práctica que se ha vuelto casi ya algo común en nosotros, está robándonos mucha vida de Dios, está desenfocándonos y nos está poniendo a mirar de un lado a otro y nos está llevando a quitar el pensamiento, nuestro ánimo y nuestras fuerzas de aquello que Dios demanda de nosotros. Estamos viendo un mundo que cada vez va de mal en peor, con mucho dolor. Yo, y me imagino que ustedes también, conocí la noticia de la aprobación del matrimonio homosexual en todos los estados de Norteamérica. Fue muy grande el dolor al ver la Casa Blanca iluminada con los colores representativos de la homosexualidad. Estamos viendo, amados, que está ocurriendo en este mundo lo que nunca había ocurrido. Antes sí podíamos decir, pero siempre ha habido homosexuales. Pero tenemos que reconocer que nunca había pasado lo que hoy está pasando. Ni nunca habíamos visto lo que hoy estamos viendo. Entonces, nosotros tenemos que estar claros en que algo diferente está pasando. Algo diferente está aconteciendo. Y nosotros, como la iglesia de Jesucristo, no podemos permanecer dormidos. No podemos permanecer como que nada está pasando y que todo está igual. Vemos la alcaldesa del estado de Texas, que es lesbiana, cómo ha declarado que las prédicas de los pastores deben ser revisadas. Y cada pastor tiene que entregarle su prédica, y hay de aquel que censure el homosexualismo a través de sus palabras. Concomitantemente con este aumento de la iniquidad y este establecimiento de lo que Dios dice malo como bueno, tenemos que unir lo que está pasando en Europa. Vemos cómo la bolsa de valores en China se desploma. Vemos cómo los países europeos están de peor en peor. Vemos una Grecia, potencia anteriormente, gran potencia de mucho poder económico, estar prácticamente en la quiebra. Dile al que está a tu lado, algo está pasando. Definitivamente, la economía europea está al borde del colapso. Y si nosotros no podemos ver lo que dicen las Escrituras, no tenemos que ser muy espirituales para darnos cuenta de que todo el escenario está listo para la aparición del gobernante mundial, del anticristo. Y hay un pueblo de Dios que está callado, porque hay un pueblo de Dios que está desenfocado. Y ha llegado la hora, amados míos, que Dios va a usar a los que quieran dejarse usar. Dios va a usar a aquellos que sean fieles, determinados, valientes, aguerridos en cualquier escenario, delante de quien sea que tengan que estar, para llevar la palabra de Dios y establecer el nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre.
Nosotros tenemos que tener nuestros labios y nuestra boca muy afiladas en este tiempo, para que conociendo la palabra de verdad, nosotros podamos deshacer las obras del mal y ser usados por Dios para que muchos en este tiempo vengan al conocimiento de Jesucristo y sean salvos y sean liberados del mismo infierno. Se originó en mí este tema porque yo tuve un sueño. Y en ese sueño yo me veía corriendo. Pero iba una persona conmigo al lado, una persona que la conozco de muchos años, una mujer. Y ella me dijo, no puedes seguir corriendo así, porque si corres así, tú nunca vas a llegar a la meta. Entonces de repente me vi, porque cuando yo corría, cuando me vi primero corriendo, yo iba corriendo, pero miraba a un lado, miraba al otro y seguía avanzando. Entonces, cuando ella me dijo eso, de repente me vi corriendo mucho más velozmente y mucho más firme mirando hacia la meta. Y corría mucho, con mucha más velocidad. Al otro día, digo, Señor, pero háblame porque yo no entiendo este sueño. Porque imagínate, si yo corro más rápido de lo que voy corriendo, yo no sé qué será de mí. Y al segundo día, el Espíritu me habló y me mostró cómo yo estaba permitiendo en mi vida que situaciones puntuales me desenfocaran. Cómo yo estaba gastando tiempo de mi vida enfrentando cosas las cuales yo tenía que minimizar, las cuales yo no tenía que darle el valor que le estaba dando. Y esas cosas me estaban distrayendo y yo no me estaba dando cuenta. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque el Señor nos alerta. El Señor abre nuestros ojos. El Señor nos muestra cuando el enemigo quiere entramparnos. Pues así lo hizo conmigo. Entonces, a raíz de ese sueño, yo quise traerle y compartirle esta palabra a ustedes. Porque el Señor quiere, amados míos, que nosotros estemos enfocados en cosas puntuales en este tiempo. La primera de ellas es nuestra oración y nuestra dependencia con Él. La segunda, las almas que se están perdiendo. Si nosotros no estamos llenos de Dios, no vamos a estar alertas y apercibidos para que lo primero en nosotros sea aprovechar cada oportunidad con las personas que Dios nos ponga al lado para predicarle la palabra, para hablarle de Jesucristo y dejarnos usar por el Señor para que ellos también vengan al conocimiento de la verdad. Es tiempo también de que estemos muy enfocados en las señales que acontecen en esta época. Vivimos tiempo puntual en el reloj de Dios. Y los últimos acontecimientos nos están gritando que Jesucristo está a la puerta, que Jesucristo está a punto de venir a levantar a su iglesia. Lo veo más claro que nunca antes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor cuando venga a levantar la iglesia? ¿Cuántos de los que están aquí hoy en esta reunión se van a ir con el Señor? ¿Y cuántos se quedarán llorando, arrepentidos por no haber hecho caso a la palabra que estaba siendo predicada? ¿Cuántos de ustedes pueden pararse firme a defender la verdad? No importa delante de quién estén, no importa cuál sea la circunstancia que esté gobernando el ambiente en ese momento. ¿Cuántos están listos para exaltar el nombre de Jesucristo? La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 23. El Señor le decía a los judíos cómo ellos sabían discernir el aspecto del cielo, si iba a llover o si no iba a llover. De una vez sabían, se daban cuenta por cómo estaba el cielo. Pero sin embargo, no sabían discernir las señales de los tiempos. El pueblo de Dios está igual. No sabe discernir las señales de los tiempos. Y la palabra de Dios nos dice que por ignorancia el pueblo perece.
Pero yo declaro que no será así con nosotros, porque estamos vigilantes, porque estamos alertas, porque estamos dando seguimiento a cuál es la realidad mundial y sobre todo en el Medio Oriente de las cosas que están pasando. Pero ¿qué quiere el enemigo? Desenfocarnos, que estemos distraídos, maximizando las cosas, los problemas, las adversidades, llenarnos de preocupación, de ira, de intolerancia, de amargura, que pensemos que no vamos a resistir, que no podemos seguir más así, que no podemos continuar hacia adelante. Pensamiento común en los seres humanos y lamentablemente entre nosotros, el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué llega? La inconformidad que nos roba la atención de lo que es verdadero y de lo que tenemos que tener claro y estar enfocados. Entonces no estamos corriendo la carrera de la manera que Dios nos demanda que la corramos. Fíjese que dice la primera carta de Corintios en el capítulo 9, versos 24 y 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nosotros nos damos cuenta que los corredores se abstienen de todo cuando tienen carrera. No pueden comer, sino cosas específicas, no pueden acostarse después de tal hora, tienen que levantarse temprano, tienen que entrenar, tienen que hacer ejercicios determinados, tienen un estilo de vida que demanda la carrera que van a correr para poder llegar a la meta. Así mismo es con nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que la carrera de ellos es por algo corruptible, por algo que perece, por algo vano, pero la nuestra es por ese galardón eterno. Es luchar para correr bien la carrera y poder encontrarnos con nuestro Señor y no tener de qué avergonzarnos. La palabra de Dios nos demanda un estilo específico para correr la carrera. Y vemos en la Biblia hombres que realmente enfrentaron bien las situaciones que le acontecían y otros que en momentos determinados no supieron hacerlo tan bien. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer unos versículos puntuales donde Elías, profeta de Dios, había destruido todos los profetas de Baal, hombre valiente, usado por el Señor como pocos, en un momento determinado maximizó el problema y permitió que su fe menguara. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. ¿Sabe qué significa enebro en el original? Tristeza, oscuridad, tinieblas. O sea, fíjense cómo el Señor permite todo un lenguaje simbólico para reflejar cuál era la condición del corazón de Elías. Se colocó bajo un enebro que en sí mismo es tristeza y tinieblas. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Cuando dice que yo no soy mejor que mis padres, vemos como él estaba en una condición tan mala que él no veía nada bueno en sus antepasados, sino que lo veía todos pecadores, como que todos lo hicieron mal. O sea, bajo su misma condición, así vio a sus antepasados. Entonces, ¿qué decía? Yo soy igual que ellos, toditos somos iguales. Llévame, yo no quiero esta vida. ¿Por qué? Porque Jezabel lo amenazó con matarlo. Él lo creyó y maximizó la situación. Se olvidó que tenía un Dios
que era Adonai Sebaot, el que peleaba la batalla a su favor. Entonces podemos ver cómo nosotros podemos estar corriendo la carrera, pero en un momento determinado, la fe que había sido permanente durante mucho tiempo es atacada por los ardides del enemigo y empezamos a debilitarnos y esa firmeza empieza a debilitarse. Elías vio muy grande lo que le estaba pasando y se desenfocó. Se desenfocó. Dile al que está a tu lado, se desenfocó. Vemos el mismo caso en el pueblo de Israel. El libro de Números, en el capítulo 11, dice lo siguiente. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Qué triste. El pueblo no podía ver las bendiciones que Dios había puesto delante, porque la queja, la murmuración, la amargura, el engrandecer el problema que se presentaba, porque de repente no había agua, o de repente el calor los abrumaba, lo engrandecía. ¿Y qué producía en su corazón? Queja, amargura, rebelión, porque se levantaron en contra de la autoridad. Entonces, esto le robaba el poder ver la bendición que Dios tenía preparada, el poder valorar las cosas poderosas, los hechos y maravillas que el Señor había hecho en medio de ellos. El Señor no quería que su pueblo durara 40 años en un desierto, pero 11 días se convirtieron en 40 años. Un pueblo paralizado en el desierto, que no podía avanzar, que no podía tomar posesión de la tierra que ya Dios le había entregado, porque empezaron a maximizar su problema. El pueblo entró, vio los gigantes, y a pesar de que veía las frutas inmensas, grandes y hermosas, vieron los gigantes que estaban en la tierra prometida, menos 2 hombres, Josué y Caleb, que sabían que su Dios era poderoso para entregarle la tierra que había dicho que le pertenecía. ¿Qué pasó con el pueblo que salió de Egipto? No pudo entrar a la tierra prometida. Dile al que está a tu lado: maximizaron los problemas. Dios quiere que el desierto en nuestras vidas sea un lugar transitorio. Pasamos el desierto por tiempos puntuales, porque la palabra de Dios nos dice que toda tribulación, que todo desierto es breve, es momentáneo, no es para que nos quedemos allí 40 años, pero depende de la actitud que nosotros asumamos en el desierto. Nos vamos a seguir quejando de los problemas, nos vamos a seguir amargando con las cosas que nos acontecen, o vamos a tomar la decisión de ver el poder de Dios en medio de ellos y vamos a maximizar nuestra fe. Cuando engrandeces el problema, pierdes la visión de lo que Dios quiere enseñarte, de lo que Él hace a través de la situación que estás atravesando. Sin embargo, hombres de Dios lo entendieron muy bien, y vemos el caso de Josafat en 2 de Crónicas capítulo 20. Después de esto, los moabitas, los amonitas y partes de los meunitas se unieron para atacar a Josafat.
Los mensajeros de Josafat le dieron aviso diciéndole: un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partió de Edom, del otro lado del mar Muerto, y ya está muy cerca, en la ciudad de Engadi. Josafat, lleno de miedo, buscó la ayuda de Dios, y para mostrar su angustia le pidió a todo su pueblo que no comiera. De todas las ciudades de Judá llegó gente a Jerusalén para pedir ayuda de Dios. Al ver a la multitud, Josafat se puso de pie frente al patio nuevo que está en la entrada del templo y oró así. ¿Qué hizo Josafat? Vino al problema, gran problema, sintió miedo, claro que sintió temor, pero ¿qué hizo? Oró. No, y puso al pueblo a orar y a ayunar. Él no se amargó, él no empezó a dar gritos, él no se escondió, él ni siquiera buscó el ejército terrenal para prepararlo, para defenderse del ataque que venía. No, oró, buscó ayuda en su Dios, ayunó y colocó todo el pueblo en posición de clamor a aquel que era el único que podía librarlo de esa situación. ¿Qué hizo Josafat? Minimizó el problema y engrandeció su fe. Vemos igual el caso del rey Ezequías, cuando le fue anunciada una enfermedad que lo llevaría a la muerte. Vemos en la segunda carta de Reyes, en el capítulo 20. Por aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: el Señor dice, da tus últimas instrucciones a tu familia, porque vas a morir, no te curarás. Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró así al Señor: yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. Nos damos cuenta que este hombre que se enfermó y tuvo una palabra de parte de Dios a través del profeta de que moriría, no se enfureció, no se rebeló, no se volvió loco. ¿Qué hizo? Oró, le suplicó a su padre, y no con exigencia ni con autoridad de obligatoriedad, sino que le suplicó y le dijo: acuérdate de mí, de mi servicio en tu casa. Si me muero, me morí, yo estoy en tus manos, pero ten misericordia, pero acuérdate de mí. Con una actitud humilde acudió a su Señor. Es decir, allí en la presencia de Dios decidió fortalecer su fe. Decidió atravesar y enfrentar esta situación que había venido sobre su vida, refugiado, escondido en el Dios en quien él confiaba. Vemos el caso de la tsunamita registrado en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 16. Entonces él dijo: el año que viene, por este tiempo, tú abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, por el tiempo que Eliseo le había dicho. Cuando el niño creció, sucedió cierto día que fue a donde estaban su padre y los segadores, y dijo a su padre: mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a su criado: llévalo a su madre. Lo tomó y lo llevó a su madre. El niño estuvo recostado sobre las rodillas de ellas hasta el mediodía y luego murió. Estamos viendo el hijo profetizado. Ella era estéril, el Señor le había dicho: tú vas a tener un hijo a través de la boca del profeta. Pues resulta que el muchachito se le muere. ¿Qué hizo ella? No empezó a pelear con Dios. Señor, ¿para qué tú me lo diste? Después que yo no estaba pidiendo esto y tú me lo diste, ahora tú me lo quitas, y no se amargó. No. ¿Qué hizo esta mujer? Subió, lo acostó sobre la cama del hombre de Dios, cerró la puerta y salió. Después llamó a su marido y le dijo: te ruego que me mandes uno de los criados y una de las asnas para que yo corra hacia el hombre de Dios y regrese. Y él le preguntó: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni sábado. Y ella respondió: paz. Después hizo aparejar el asna y dijo a su criado: toma la rienda y anda, no te detengas por mí en el viaje a menos que yo te lo diga. Ella se marchó y llegó a donde estaba el hombre de Dios en el monte Carmelo. Y sucedió que cuando el hombre de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Gehazi: he allí la tsunamita.
Ahora, por favor, corre a su encuentro y pregúntale, ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Y ella respondió, bien. Cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios se asió de sus pies y Gehazi se acercó para apartarla. Pero el hombre de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. La madre del niño dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Tremendo problema tenía esta mujer. Eso sí es un problema grande, ¿verdad que sí? Se le murió su hijo, el que ella anhelaba, el que le regaló Dios. No enloqueció, no se amargó, ni siquiera se quejó, ni siquiera empezó a hablar lo que estaba pasando. Fue a Dios, porque en el Antiguo Testamento ir al profeta era ir a Dios mismo. Entonces ella fue a Dios, ese fue el método que ella usó. En vez de engrandecer el problema, engrandeció su fe. Dile al que está a tu lado, voy a engrandecer mi fe. Lo vemos en Daniel, delante del decreto de destrucción, registrado en el libro de Daniel, en el capítulo 6, a partir del verso 5. Entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey y le dijeron así, Rey Darío, vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior. Tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén y, como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¡Aleluya! Vemos un hombre firme en su convicción. El profeta Daniel primero daba testimonio. Fíjense cómo dijeron los que contra él estaban: nada vamos a encontrar malo en él, absolutamente nada. Vamos a atacarlo por donde es, con su Dios, con su religión. ¿Y qué pasó? Que se levantó una estatua del rey para que se adorara. Y todo lo que no se postrara frente a la estatua, ¿qué iba a pasar? Al foso de los leones. ¿Y qué hizo Daniel? No salió huyendo, no fue a adorar la estatua y a postrarse, sino que se mantuvo firme, haciendo lo que él sabía hacer, haciendo lo que le era necesario hacer. Lo único que era necesario, orar a su Dios 3 veces al día. Y siguió arrodillándose y siguió clamando a su Padre. Como pueblo de Dios, nos es necesario cambiar nuestra forma de pensar. Vamos a derribar toda fortaleza mental que nos hace, desde que llega la situación difícil, como a Daniel, que le llegó el imprevisto, como a la tsunamita, que de repente se le muere el hijo, como a Elías, que de repente Jezabel lo amenaza que lo va a matar. A cada quien en algún momento le va a llegar un imprevisto, ¿verdad que sí? Nos llegan los imprevistos. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo cuando nos llegan? Maximizamos el problema, pero ya entre nosotros no será así. Vamos a minimizar el problema y vamos a fortalecer nuestra fe, a maximizar nuestra fe, porque nuestra mente, a la luz de esta palabra, será cambiada, porque vamos a renovar nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, como dice Romanos 12:2.
Señores, el enemigo nos bombardea la mente. El terreno más fácil y donde el diablo consigue mayores victorias en contra del pueblo cristiano es la mente, son los pensamientos. El enemigo nos manda dardos de fuego a la mente y nosotros lo asumimos y nosotros lo creemos. ¿Y qué pasa entonces? Que actuamos conforme a lo que estamos pensando. El enemigo nos encarcela la mente, nos pone el pensamiento en una cárcel. Y lo que él quiso que nosotros pensáramos, eso lo pensamos y ahí, pensamos lo mismo. Y ya estamos desenfocaditos de lo que Dios quiere, porque el pensamiento está ahí como un martillo ahí. De día y de noche hay el mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque el diablo conoce tu historia, porque el diablo te ha escuchado hablar, porque el diablo te ha visto actuar, porque él sabe cuáles son tus debilidades, en qué que tú fallas, él lo sabe. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué te provoca la ira? ¿Qué te provoca miedo? El diablo sabe todo de tu vida mejor hasta que tú mismo. El único que conoce todo, hasta la intención de tus pensamientos, es el Señor. Pero el enemigo conoce lo que tú has hecho, lo que tú has hablado, cómo has reaccionado en toda tu historia hasta este instante. Te ha visto. Porque sus huestes de maldad están atentos para saber luego por dónde es que te va a lanzar el dardo de fuego del maligno. El Evangelio de Juan en el capítulo 8, versos 31 y 32 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando habla de permanecer, es morar, es estar quieto, es no moverte, es sencillamente establecerte en la palabra de Dios. Porque únicamente la palabra de Dios destruye las mentiras del diablo. Únicamente lo que Dios dice, que es su palabra, que es la verdad, va a deshacer todo pensamiento mentiroso, engañoso, que el enemigo envía a tu mente para paralizarte, para desenfocarte, para entretenerte y anularte. Y ya tú no eres una amenaza en contra de su reino. Porque ya el pensamiento se fortaleció en tu interior y te atrapó. La alabanza, la adoración, la oración. Por eso le insisto tanto. Cuando oran, no oren emocionalmente, oren con la palabra. Cuando alabamos y adoramos, no canciones emotivas, con la palabra, porque es la palabra la que deshace todo argumento contrario. Es la palabra la que avergüenza al diablo, la que anula sus planes. Entonces, cuando vengan los pensamientos cerrados a nuestra mente, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Defendernos de ellos. ¿Cómo? Declarando la palabra, orando con la palabra y poniendo alabanza todo lo que da, que no haya vecino cerca que no esté oyendo. Porque las tinieblas huyen cuando oyen la alabanza y la declaración de la palabra de Dios. El libro de Proverbios en el capítulo 23, verso 7, dice que como tú piensas, así tú eres. ¿Por qué? De la forma en que tú estás pensando, así tú vas a actuar. Tu pensamiento te lleva a tomar actitudes. Si tú estás pensando bien, tú vas a actuar bien, conforme al Señor. Pero si tu pensamiento es cerrado, si tu pensamiento es malo, entonces tú vas a actuar también mal por vía de consecuencia, porque como tú piensas, así tú actúas. Entonces el enemigo lo sabe muy bien. ¿Y qué quiere el enemigo? Controlar tu forma de pensar, controlar tus pensamientos para que entonces tú funciones, para que tú actúes, reacciones contrario a la verdad de Dios. La palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 5, dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu
en las cosas del Espíritu. ¿Sabe qué está diciendo esto? Que cuando nosotros permitimos que los pensamientos del enemigo sean lo que estén en nuestra mente, entonces nosotros estamos pensando ¿en qué? En la carne. ¿O no? ¿O no? Entonces, tenemos que vivir conforme al Espíritu. Pero para vivir conforme al Espíritu, tenemos que pensar en lo espiritual, no en lo carnal. Y pensar en lo espiritual es pensar en lo que Dios dice, amados míos. Todo pensamiento contrario tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia de Jesucristo. No podemos dejar que siga en nuestra mente. No podemos darle curso, sino que tenemos que someterlo. Yo te someto a la cruz de Cristo por el poder de la sangre de Cristo e inmediatamente declaro el pensamiento contrario a ese pensamiento que el enemigo me ha puesto conforme a lo que dice la palabra de Dios. Cuando la dificultad llega, lo que me sale de una vez, ¿qué es? El pensamiento malo. Eso es, miren mis amados, eso es normalito. Cuando llega el imprevisto, como le llegó a estos hombres de Dios, lo primero que viene a mi mente es lo malo. Pero tenemos que ejercitarnos en que así no sea. Sino que inmediatamente yo empiece a pensar que al puro todo le es puro, que inmediatamente yo empiece a pensar que nada malo puede acontecerme porque la palabra de Dios dice que al justo le irá bien. Y si me está aconteciendo X o Y, no importa, porque Dios está conmigo, porque esto va a obrar para bien, porque el Señor me va a cruzar al otro lado, porque el Señor es mi Padre bueno que me ama, porque si Él ha permitido esto en mi vida es porque me va a ir bien, porque Él lo va a convertir en bueno, aunque ahora yo no lo entienda. Esa es la mente de Cristo, ese es el pensamiento bíblico. No permitas en tu vida que 11 días se conviertan en 40 años. No permitas que los pensamientos que el enemigo pone en tu mente te paralicen. No permitas que te roben la bendición que Dios tiene para tu vida. No permitan que te enceguezcan, que te hagan sordo e ignorante frente a los acontecimientos de este tiempo. Es necesario que la iglesia de Jesucristo se levante firme, fuerte. Es necesario que la iglesia tenga la mente de Cristo para que así reaccione como lo hizo Cristo. Y en este tiempo, amados míos, más que hijos, tenemos que levantar como el ejército de Adonai en esta tierra para rescatar las almas que están perdidas. Tenemos que estar enfocados. Y para estar enfocados tenemos que minimizar el problema y maximizar nuestra fe. No más parálisis. Mateo 16, verso 8. Dice, pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Ellos estaban discutiendo porque no tenían pan para alimentar a la multitud. Pero se les había olvidado que un poquito atrás el Señor con 5 panes había dado de comer a 5,000 y había sobrado. ¿Se les olvidó? ¿Por qué? Porque estaban maximizando el problema. Porque estaban viendo como algo muy grande que no había para alimentar a las personas. Entonces es tiempo de que ya nosotros no maximicemos el problema, de que no estemos razonando, de que no estemos en 2 aguas, en 2 opiniones, ¿será o no será? O sencillamente dejemos de creerle al Señor por lo que estás padeciendo. Lo que estás padeciendo te está robando la fe. Lo que estás padeciendo te está volviendo una persona incrédula. Lo que estás padeciendo, por cuanto lo maximizas, te ha entrado en un desierto y estás ahí por 40 años. Cuando Dios quiere que tu desierto sea momentáneo, sea leve y pasajero. El diablo quiere abortar el plan de Dios en tu vida. El enemigo quiere robarte el gozo que es tu fuerza, dice la palabra del Señor.
y tiene un arma excelente que le está funcionando, que es desenfocarnos para que maximicemos el problema. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 5, dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Jesucristo. Y cuando hablamos de poner el pensamiento en cautiverio, es usar la palabra, como lo dijimos hace un momento, pero es también someter la ansiedad, someter la preocupación. No permitir que la preocupación nos abrume y nos volvemos locos y estamos ahí en todo lo que tenemos que hacer y toda la carga y cómo yo me voy a hacer y yo no puedo seguir viviendo así y esto es demasiado para mí. Desenfoque, desenfoque. Nos estamos drenando porque la carga y la preocupación nos están robando la paz. Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, volvemos a Josafat. Vimos que temió, pero oró y ayunó. Entonces, ¿qué dijo él cuando estaba orando? Oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque no tenemos fuerza delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos están vueltos a ti, Señor. Esa es la actitud que como pueblo de Dios tiene que estar en nosotros. Él declaró y le confesó a su padre: yo no tengo fuerza contra el enemigo. Le dijo: yo no sé qué hacer, pero yo me enfoco en ti, Señor. Pero yo voy a ti, Señor. ¿Qué hizo Josafat? Sometió sus emociones, sometió el pensamiento, sometió el temor y los pensamientos, los dardos de fuego del diablo que le estaba ahí bombardeando la mente para que se amedrentara, para que huyera, para que se escondiera. No, se levantó como un valiente y maximizó su fe y le dijo: Señor, yo no tengo fuerza contra tan gran multitud, yo no sé qué hacer, pero yo corro a ti, Señor, porque yo sé que tú me salvas, porque yo sé que tú me libras, porque yo sé que tú eres escudo a mi alrededor, porque yo sé que tú eres Adonai Sebaot, el que destruyes a todos mis enemigos, el que haces la guerra a todos los que contra mí se levantan. Por fe andamos, no por vista. Si queremos andar por vista en este camino, dejemos esto, porque así no es. Es por fe, es creyéndole al Señor, es creyendo su palabra, es esperando en Él y haciendo de Él nuestro refugio. En el momento de la tempestad, corre a Dios y haz de Él tu refugio seguro, tu esperanza, tu torre fuerte, tu muro inexpugnable, tu muralla firme, tu roca inconmovible. Ese es nuestro Señor. Las emociones no pueden ir en tu vida por encima de la sabiduría del Dios sabio, del conocimiento del Dios de todo conocimiento. Las emociones y los pensamientos tienen que estar sometidos a la cruz de Cristo. Isaías 30, verso 21, dice: tus oídos oirán detrás de ti. Y así iniciamos el culto en esta tarde. Oirán detrás de ti una palabra: este es el camino, andad en él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Cuando nosotros nos refugiamos en el Señor, no importa lo grave del problema, vamos a recibir la dirección para saber qué hacer. Va a venir a nosotros la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento para salir vencedores de cualquier situación, llámese como se llame. Por eso es que, sabiendo que nosotros no podemos añadir ni un codo a nuestra estatura, inténtelo para que usted vea a ver si puede. No podemos añadir ni un codo a nuestra estatura. Entonces, la palabra registrada en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 6, tiene que hacerse vida en nosotros. Por nada estén afanosos. Por nada. Dile al que está a tu lado: por nada yo me voy a afanar. Por nada. Antes bien, en todo. Di con tu boca: en todo.
mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Como pueblo de Dios, nosotros tenemos que ser prudentes, tenemos que ser diligentes, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que ser responsables y comprometidos con lo que Dios nos ha encomendado. Pero hay un afán, hay una ansiedad, hay una preocupación que son pecado y que nosotros no podemos permitir que nos tomen el alma y la mente. Eso tenemos que soltarlo en la presencia del Señor y saber que cuando lo hacemos, Él toma el control. Y la gracia bendita por la sangre de Jesucristo, entonces nos cubre y todo nos sale bien. Por eso es ir con acción de gracias, en todo ruego, en toda súplica, para que entonces venga esa paz que la vamos a tener, no importa lo que estemos pasando. Entonces podemos minimizar el problema y la paz nos gobierna. Isaías 26, en el verso 3 dice: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confiad en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. ¿Qué nos dice esto? Esta porción nos habla de una paz que es interna, de una paz que es externa, de una paz que es una paz de conciencia, no importa el tiempo, no importa la circunstancia, porque fíjense que otra versión dice: tú conservas en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Entonces, cuando tú confías en Dios genuinamente, tú tienes paz. Y es una paz que te hace quedarte quieto, porque tú sabes que estás en los brazos de tu Dios y siempre tendrás esperanza, siempre estarás protegido y estarás abrigado. Mientras escuchas esta canción, yo quiero pedirte que le digas al Señor que tú renuncias a engrandecer el problema que te acontece. Que lo adelante tú vas a minimizar tu problema y tú vas a engrandecer tu fe. Que lo adelante tú vas a vivir creyendo que en tu Dios tú tienes un refugio seguro, que puedes confiar plenamente en Él. Involúcrate en esta canción y díselo a tu Dios con todo tu corazón. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz en ti. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando
de la congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.